En solo 6 meses desde su primer arribo a México en marzo de 2015, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, conocido como GIEI, demostró la falsedad de la versión oficial de la Procuraduría General de la República al respecto de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y el asesinato de otras 6 personas. Los integrantes del colectivo Ojos de Perro contra la Impunidad estábamos terminando el documental Mirar Morir, el ejército en la noche de Iguala. Pensábamos que podía quedar obsoleto antes de su estreno, bajo la suposición de que el gobierno mexicano se vería forzado a admitir que lo que quiso imponer como una verdad histórica era en realidad una mentira histórica en toda su devastadora dimensión. Pero tristemente nuestra película, que revela el enorme montaje que fue la investigación del caso Ayotzinapa, mantuvo su vigencia por el resto del sexenio de Enrique Peña Nieto, quien decidió invertir todos los recursos y la credibilidad nacional e internacional del Estado mexicano no en encontrar a los desaparecidos ni en procesar a los responsables, sino en borrar las huellas, eliminar las pistas y encubrir la inmensa red delincuencial que actuó en la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala y en las semanas y los meses posteriores, y que incluye a cuerpos policíacos municipales, estatales y federales, a unidades del ejército mexicano y a funcionarios civiles de todos los niveles. Contaron con la complicidad perniciosa y de alto impacto de los grandes medios de comunicación y de grupos autodenominados de intelectuales, que fueron clave tanto en la estrategia inicial de convencer a la opinión pública de la mentira histórica, como en la que tuvieron que adoptar después, la estrategia de la confusión, la de si nadie nos cree, que no le crean a nadie. Pues se tienen elementos de sobra para saber que en ese basurero de Guerrero, a un lado, fueron quemados y sus restos carbonizados prácticamente y arrojados a un río. El eje de la maniobra fue lo que, a partir del basurero del pueblo de Cocula, llamamos coculización. Contra todas las evidencias insistieron, machacaron y volvieron a insistir en que ahí fue improvisada una pira fantástica al aire libre, capaz de incinerar a los 43 estudiantes con la eficacia de un horno industrial, hasta desaparecer todo rastro, incluso ropa y objetos metálicos, y el ADN de sus huesos. La coculización trataba de mantenernos ocupados, discutiendo si hubo fuego o no en el basurero y distraernos de lo que apunta a responsabilidades y complicidades del más alto nivel. Parte de la tarea fue golpear a las víctimas, a las madres y los padres de los desaparecidos, criminalizar a los estudiantes de Ayotzinapa y difamar a los 5 expertos del GIEI, tanto en lo profesional como en lo personal. Si no podían desacreditar el mensaje, podían debilitarlo desacreditando a los mensajeros. De esta forma lograron expulsarlos del país. Este cortometraje es una actualización del documental Mirar Morir, que esperamos que ustedes hayan tenido la oportunidad de ver. A 5 años de su estreno y a 6 de los crímenes de la noche de Iguala, la verdad y la justicia siguen esperando turno. Además de los agresores directos, que fueron la Policía Municipal de Iguala y de Cocula, hubo agentes que observaron lo que pasaba en diferentes momentos. El GIEI presentó su primer informe el 6 de septiembre de 2015, un domingo. El lunes temprano, la coculización estaba en marcha. El grupo de la revista Nexos de Héctor Aguilar Camín y Héctor de Mauleón, que recibió al menos 140 millones de pesos en contratos del gobierno de Peña Nieto, fue especialmente activo. Uno de sus editores, Esteban Illades, publicó un libro que simula simpatía por las familias de los 43 desaparecidos, al tiempo en que trata de legitimar la versión oficial. Aunque Illades vive a solo 3 horas de donde ocurrieron los hechos sobre los que escribió todo un libro, no se acercó ni a los límites del Estado.
¿Te trasladaste a Iguala en algún momento? No, en este caso no, porque yo lo que quería es tener la información de primera mano a los estudiantes. Cientos de periodistas cubrimos el tema en Iguala y sus alrededores. Algunos además fuimos al basurero de Cocula, incluso sin protección policíaca. ¿Cómo podía Illades estar tan seguro de que esa noche improvisaron una pira gigantesca en el basurero de Cocula si ni siquiera fue a verlo? Le hizo una descripción al experto en fuego estadounidense John DeHaan, quien imaginó el sitio como un pozo, no como un espacio abierto, y le dijo que sí era posible hacerlo. Solo que era posible, no que sí había ocurrido, porque John DeHaan tampoco fue al basurero. La sustituta de Jesús Murillo Caram, la procuradora Arely Gómez, simuló que habían identificado los restos de un segundo desaparecido, malinterpretando los resultados del laboratorio. Existen indicios que establecen la posible correspondencia entre Yosivani Guerrero de la Cruz y las muestras repetidas. El caso de Yosivani Guerrero nunca fue una demostración de ADN, fue lo que se llama un reconocimiento poblacional. Se mostró como un reconocimiento de ADN para parentesco, lo cual también era una mentira. En febrero de 2016, el equipo argentino de antropología forense, el único que hizo exámenes exhaustivos a lo largo de 16 meses y en el que habían expresado confianza tanto los familiares de los desaparecidos como el gobierno, presentó sus conclusiones. El examen multidisciplinario de la evidencia biológica y no biológica recuperado en el basurero de Cocula y la información adicional reunida no respalda la hipótesis de que hubo un fuego de la magnitud requerida y de la duración informada en la madrugada del 27 de septiembre del 2014. La PGR, sin embargo, pidió una tercera prueba y no se movió de ahí. Para satisfacer su exigencia, se formó un equipo con 6 especialistas en fuego, 3 propuestos por la PGR y 3 por el GIEI. La Procuraduría, sin embargo, hizo un clásico, un madruguete. Una conferencia de prensa por sorpresa. El GIEI no estuvo presente porque lo engañaron. Los otros 5 especialistas dejaron solo a Ricardo Damián, a quien el subprocurador Eber Betanzos presentó como vocero del grupo, a pesar de que no mostró ningún documento que lo acreditara. Se puede concluir que existe evidencia suficiente, inclusive observable físicamente, para afirmar que sí existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en el lugar denominado basurero de Cocula. El supuesto informe no fue avalado por los demás especialistas, pero tampoco podían desmentirlo porque la PGR se había cuidado de taparles la boca. Por eso, cuando el GIEI quiso hablar con ellos, no nos podían informar porque estaban sujetos a una cláusula de confidencialidad. Ese mismo día, los promotores de la versión de la PGR empezaron a manipular la información. El grupo colegiado de expertos en fuego dio a conocer su peritaje sobre el basurero de Cocula y concluyó que ahí hubo un fuego controlado de grandes dimensiones, ocurrido a finales de septiembre de 2014. Y se encontraron además restos humanos calcinados de por lo menos 17 personas. Y el supuesto informe no presentaba ni una sola firma que lo avalara, a pesar de lo cual para ellos no quedaban dudas. Este peritaje fue realizado por 6 expertos de 3 nacionalidades diferentes durante 6 semanas y ellos fueron nombrados en consenso por la PGR y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Lo presentaron como la prueba definitiva de la verdad histórica. Con este peritaje queda confirmado que al menos buena parte de los 43 normalistas de Ayotzinapa, secuestrados en Iguala, fueron incinerados en el basurero de Cocula, una verdad que parece contundente y científicamente irrebatible. Y después de mentir aprovecharon para continuar con su campaña de difamación. No investigaron nada. No hay un solo aporte en un año del GIEI, un solo aporte, incluso lo del 5º autobús ya quedó descartado. ¿Cuáles son los intereses de este grupo interdisciplinario que vino a mentir? Y a mentir sobre el dolor de 43 víctimas. Además, Ricardo Damián quiso simular que lo que decía era coincidente con los hallazgos del equipo argentino, que sí había dicho que había encontrado rastros de fuegos y huesos humanos, pero de años anteriores,
y que en septiembre de 2014 no hubo un gran incendio en el basurero de Cocula. Por otro lado, la campaña de difamación contra el GIEI iba a todo vapor. También con los padres, todo este tiempo que un grupo ideológico furibundo los estuvo usando, y estaba todo ahí, Joaquín. Y sobre todo en Televisa, Televisión Azteca e Imagen. En este caso, Emilio Álvarez y Casa tiene un conflicto político, y tiene el conflicto político porque él ha utilizado el cargo para buscar precisamente también posiciones políticas dentro del país. Nos trajeron a unos pillos que en sus países habían cometido hechos repugnantes, eran unos verdaderos violadores de derechos humanos y que así actuaron en sus países. Se lanzaron contra los familiares de las víctimas y contra los abogados, espiando sus conversaciones y manipulando los audios. Pinches indios piojosos, ahí anda como si fueran sus pinches papás regañándose. A pesar de ello, los padres seguirán trabajando con Vidulfo. Así como lo dije, el gobierno está intentando dividir. Vidulfo, los llamaste indios piojosos. No, en modo alguno, yo soy indio. Yo soy de las comunidades indígenas y soy MEPA. La ofensiva se dirigió también contra organizaciones de derechos humanos que apoyaban a las madres y los padres de Ayotzinapa. Esto motivó la publicación de varias cartas de protesta, como la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en defensa del GIEI y de su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez y Casa. Y la de 7 organizaciones internacionales de derechos humanos que señalaron específicamente ataques lanzados por el columnista Héctor de Mauleón y por la activista Isabel Miranda de Wallace. Ante el rechazo del gobierno mexicano de renovar el mandato del GIEI, este expiraba el 30 de abril de 2016. Una semana antes del término presentó su segundo informe Ayotzinapa, en el que señaló que era indispensable seguir la línea de investigación del quinto autobús. La versión de la PGR mencionaba solamente 4 autobuses, a pesar de que había testimonios y evidencias que indicaban la presencia de una quinta unidad en la que, se sospecha, el grupo criminal que atacó a los estudiantes había escondido un paquete de droga. Su existencia se mantuvo oculta hasta que el periodista John Gibler se la señaló al GIEI, que a su vez le pidió a la PGR que le mostrara esta unidad. El GIEI demostró con un peritaje fotográfico que le estaban dando gato por liebre. La PGR les mostró el autobús equivocado. Y además les entregó una declaración supuestamente hecha por el chofer de la unidad que en realidad era falsa. Pero esa no era la sorpresa del día. Después mostraron un video y fotografías que incriminan al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, quien aparece utilizando al detenido Agustín García Reyes, el Chereje, que había sido torturado y sacado ilegalmente de su celda para fabricar una escena del crimen. Las imágenes fueron captadas por el periodista Pepe Jiménez el 28 de octubre de 2014. Aparecieron por primera vez en el documental Mirar Morir, en el que Pepe me las muestra y explica los movimientos que grabó. No nos habíamos dado cuenta, sin embargo, de que ni Cerón, ni el Chereje, ni nadie de la PGR estuvo en esa parte del río San Juan Cocula ese día. Llegaron al siguiente, según la versión oficial. La realidad es muy distinta. Las imágenes que van a ver, un inculpado, Agustín García Reyes, es llevado a la escena del río sin registro alguno. No existen las APs relacionadas con el basurero, con el río, con la investigación de los periodistas muralistas, no hay ningún registro de esa llevada de uno de los inculpados a hacer investigación del lugar. Ese lugar en el que al día siguiente aparece la bolsa, se señala la bolsa. El día 28 por la madrugada, el Chereje fue torturado. Después, Tomás Cerón lo llevó al río San Juan. Al día siguiente volvieron,
pero ahora con cámaras y medios de comunicación, y parecía que era el Chereje quien guiaba a Cerón hasta el sitio donde supuestamente había tirado las bolsas con los restos de los normalistas. Tomás Cerón se mantuvo oculto por 3 días. Cuando reapareció traía un nuevo video. Era similar al que había captado el periodista, con una diferencia clave. El Chereje ya no era guiado por Cerón, sino que era él quien daba las indicaciones. El propio detenido nos menciona que no íbamos por el lugar correcto, nos señala otro lugar por donde tenemos que caminar. Nuevamente tomo camino y me vuelve a corregir diciendo que iba mal y regreso otra vez al camino que me indica. En este podemos ver que se trata del mismo lugar en diferente ángulo. La gente que está ahí de los 2 videos, uno es el del GIEI y otro es el de la Procuraduría. ¿Qué fue? Tenemos la misma ropa, tenemos las gorras, tenemos todo. Ante el cuestionamiento del GIEI por sacar al detenido de su celda y trasladarlo sin presencia del Ministerio Público, Cerón replicó: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, señala que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías. Por lo cual, yo tengo las facultades para poder realizar los actos de investigación en auxilio del Ministerio Público. Algunos detenidos habían asegurado que Tomás Cerón no solamente ordenaba las torturas, sino que participaba personalmente en ellas. 4 años después, ya en 2020, se conoció un video que lo demostraba. La primera manera que me digas, cambia mi director. La primera mentira que me digas, se acabó usted y empezamos. Ahora sí, compañeros, hay que formarnos, por favor. Se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Más muertos, camarada. Tu muerte será vengada. Los expertos se deben de quedar para conocer la verdad. Los expertos se deben de quedar. La gente los recibió con mucho cariño. La gente del GIEI también con lágrimas en los ojos entregó el informe, ¿no? Fue muy emotivo, fue tremendo, ¿no? Tremendo. Hubo lágrimas, abrazos. Los recibieron como héroes. Son personas que nos dieron confianza, nos trataron como personas, respetándonos, dándonos nuestro lugar y más que nada siempre diciendo la verdad. Pienso que aquí hay algo de por medio, porque que no quieren que se queden. Algo de por medio que sinceramente ellos ya saben, que estos señores expertos, así como están trabajando rápido, yo pienso que le están llegando a la verdad al gobierno y eso no quiere que se sepa para mí como padre de familia. Lo que el Estado también tiene que entender, que los ojos del mundo están sobre esta investigación y van a estar para siempre, hasta que se dé una verdad con sustento en evidencia, no con intento de cerrar un caso o de apurar un caso, o de dar una versión que no se sostiene con la evidencia. El gobierno los corrió, triste y a la vez coraje, porque el gobierno ahí se muestra que se están cubriendo entre ellos mismos y por eso los corrieron. Pero ellos nos han dejado las armas muy fuertes, con eso vamos a seguir adelante. Como le decimos Peña Nieto, ni crea que porque se van los expertos, nosotros nos vamos a ir a nuestras casas. Pues está muy equivocado Peña Nieto, porque aquí vamos a seguir por el amor que tenemos a nuestros hijos. Mi reconocimiento fraterno, reiterar mi compromiso de cumplir, de no fallar. Nuestro corazón de nuestros hijos son sus hijos y llegaremos a una verdad. Muchas gracias. Desde el primer día
en todos estos 4 años que los padres nos sentimos con esa esperanza. Es el primer día que un gobierno nos dice, sí, les vamos a ayudar, sí, vamos a saber la verdad. En junio de 2018, un tribunal federal resolvió que la investigación de la PGR era inservible por el cúmulo de irregularidades. Ordenó volver a empezar y que se encargara de ello una comisión para la verdad. Fue López Obrador, 2 días después de tomar posesión, quien firmó el decreto que creó la Comisión para la Verdad y anunció el regreso del GIEI. Y en junio de 2019, Omar Gómez Trejo, quien fue secretario técnico del GIEI, fue colocado al frente de la nueva Unidad Especial de Investigación del caso Ayotzinapa, de la Fiscalía General de la República. El tiempo transcurrido, sin embargo, deja daños irreparables. Por ejemplo, el ejército por fin permitió en 2019 que las madres y los padres entraran al cuartel de Iguala. Se tardó 5 años y ya todo había cambiado. ¿Estas son las construcciones nuevas? Sí. Unas nuevas. ¿Qué instalaciones tenían antes de construirse el centro aquí? Ya lo mencionó el mayor, anteriormente había un campo de fútbol. Hay cosas que se pueden obtener en el primer minuto, en el primer segundo o en el primer día, que no puedes volver a obtener después. ¿Cómo reconstruir información? Que es fundamental. ¿Cómo obtener información? Porque en muchos casos la tortura no fue información real, pero en otros casos con tortura hubo casos en donde hubo información real, pero que ya no puedes usar precisamente por la tortura. Hay personas claves que ya han sido asesinados del crimen organizado. Hay personas que se han dado a la fuga, que están dentro de las instituciones, que ya no están. Además, la nueva Fiscalía General continúa operando con el personal de la vieja Procuraduría. Una cosa es el fiscal general y una cosa es el fiscal especial en el caso de Ayotzinapa y otra todo el personal que es el mismo que estaba operando en la administración pasada. En junio de 2020 empezaron a anunciarse los primeros resultados de las nuevas pesquisas. Fueron arrestados el exdirector de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta, que apareció en un video torturando al detenido Carlos Canto. También la ex agente del Ministerio Público, Blanca Alicia Bernal Castilla, los policías federales Isidro Junco y Ezequiel Peña, y el supuesto jefe criminal José Ángel Casarrubias, alias El Mochomo. Y se giró una orden de aprehensión internacional contra Tomás Herón, quien aparentemente se esconde en Israel. Y ahora sí, fue identificado debidamente un hueso de un segundo desaparecido. Los análisis respectivos a las piezas óseas enviadas, una de ellas corresponde al estudiante Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre. ¿Y el papel del ejército mexicano? Hace falta determinar las responsabilidades del entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del batallón de Iguala, y del general Alejandro Saavedra Hernández, el comandante de la zona militar de Chilpancingo, que fue informado en tiempo real de lo que estaba ocurriendo y que fue después premiado con sucesivos ascensos y promociones, hasta que Peña Nieto lo nombró jefe del Estado Mayor Presidencial. De esta manera lo puso en primera línea para ser secretario de la Defensa Nacional. Pero López Obrador escogió a otro oficial. Han pasado 6 años y apenas estamos volviendo a ver avances. Por fin los hay. Pero siguen siendo los primeros pasos de esta nueva fiscalía y de este nuevo gobierno. Tomás Herón tenía un jefe directo que se encargó de encubrir sus fabricaciones y de mentirle al país. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia. Otra incógnita es la de quién es el llamado patrón de Huitzuco, que según policías y delincuentes decidió el destino de al menos 14 de los desaparecidos. Desde hace un siglo, los patrones de Huitzuco han sido los caciques llamados sucesivamente Rubén Figueroa, como el actual patriarca Rubén Figueroa Alcocer, que no fue investigado ni procesado por la matanza que hicieron sus policías de 17 campesinos en Aguas Blancas en 1995, cuando él era gobernador del estado. De hecho, presume que salió de ese problema repartiendo dinero. Lo primero que hicimos fue indemnizar a todos los padres y los deudos de las personas que habían sido afectadas por esa acción. Lo hicimos
y resolvimos el problema rápido. Esa misma es la solución que propone con respecto a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Voy a buscar una solución de indemnización importante para todos los padres. En todo caso, Jesús Murillo Caram tenía a su vez otro jefe directo. Y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó. Junto con sus secretarios de Gobernación, de Exteriores y de Defensa, decidió empeñar todos los recursos del Estado, desde las instituciones hasta el prestigio de la nación, en esta gigantesca maniobra de engaño. Ellos también tienen responsabilidades y obligan a hacer esta pregunta. ¿Por qué? ¿Qué era tan importante como para apostarlo todo? ¿Cuál es la palabra que no aparece en el expediente de Jesús Murillo Caram? La que Peña Nieto y sus funcionarios jamás mencionaban cuando hablaban sobre el caso. Heroína. Un negocio que en ese momento representaba entre 10,000 y 17,000 millones de dólares anuales y por el que se pagaban complicidades en todos los niveles, entre funcionarios civiles, militares y policíacos. Los interesados en llegar a la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa no son solo las víctimas, somos todos. Porque los intereses que tratan de ocultar la verdad y la justicia nos amenazan. Resolver este caso y romper hasta la última telaraña de complicidades será un gran paso. Un paso indispensable para ponerle fin a la impunidad en México.